¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes, continuando con esta serie de transmisiones de conversatorios y conferencias. El día de hoy nos acompaña desde Colombia Simón Duque. Él nos va a compartir este conversatorio con el maestro Emanuel Elizondo. Juntos estarán conversando sobre un tema que tiene que ver con la gamificación y la octálisis como herramienta para transformar la comunidad educativa institucionalmente. Simón Duque tiene más de 25 proyectos en 15 países distintos, con la consultora de gamificación más reconocida a nivel mundial. Entonces, un gusto y quedan con ustedes. Listo, gracias. Oh, pues bienvenido, Simón. Muchas gracias, muchas gracias. Ya tuvimos una intervención de parte de Simón donde nos estuvo platicando un poco acerca de lo que es la gamificación en el ámbito empresarial. A mí, fíjate que algo que se me hace bien interesante es que en el ámbito educativo tenemos como la creencia de que la gamificación siempre va como enfocada al tema de los jóvenes, de los niños, y no tanto en un ámbito pues institucional. Sin embargo, empresas como Google o algunas otras empresas más modernas, pues la gamificación es un tema que se ve de manera, pues ahora sí que se trabaja a diario, ¿verdad? ¿Cómo podemos enfocar la gamificación a la parte institucional? Sí, o sea, lo que dices es súper cierto, o sea, literal, ese es un problema grande, que la gamificación la ven todavía como hacer juegos, básicamente, o muy para niños o adolescentes, que son los que les gustan los videojuegos, aunque en realidad por ahí hay estudios que dicen que si consideramos los juegos pues como de celular, como los más casuales, la cifra de, por ejemplo, personas que juegan ese tipo de juegos es mucho más hacia personas ya más adultas, 30, 40, incluso 50 años. Y cada vez va a ser más porque los videojuegos son relativamente recientes. Las personas más adultas no los juegan, es porque en su momento cuando salieron ellos estaban en otra cosa, ya estaban en su trabajo, ya era más difícil pues como que les interesara, pero cada vez más y más personas juegan videojuegos y también es muy balanceado entre hombres y mujeres, casi que 50-50. Pero sí, yo creo que ahí hay como varias cosas. Lo primero, y era algo que hablaba antes en la charla, es que por muchos años, desde que se popularizó el término gamificación, que fue como en el 2010 más o menos, todas las empresas que empezaron a desarrollar este tipo de metodologías empezaron a usar la misma definición. Y si bien es cierta, da a entender algunos errores que han causado este tipo de problemas. A mí me parece, incluso el mismo término gamificación, que viene de juegos, gamification en inglés, da a entender que son juegos, ¿cierto? Como ludificación. Entonces, lo primero que uno se imagina son juegos. A mí siempre me ha parecido que es como una bendición y maldición al mismo tiempo. Bendición porque es un término que atrae mucho a la gente que le encantan los videojuegos, diseñadores, todo esto, que es muy bueno porque son los que probablemente más empatía van a tener para desarrollar este tipo de cosas, pero es una maldición porque cuando uno lo va a vender, ya sea a un gobierno, a una empresa, a un colegio, lo que sea, pasa lo que tú estabas diciendo, de que se imaginan que es un juego, pero en realidad, por lo menos pues como la forma como en Octálisis entendemos la gamificación, no es tanto desde el juego mismo o las mecánicas de juego, sino la psicología detrás de esas mecánicas de juego. Eso es lo que uno busca incentivar en la persona. La mecánica es simplemente una herramienta. El objetivo final es yo poder evocar diferentes tipos de motivación en las personas que están participando de la experiencia. Y eso es otra de las cosas. Gamificación no es solo una, o sea, no es un tema de si hay o no hay motivación. Hay muchos tipos de motivación, por eso el octálisis, si de hecho lo buscan, en este momento abren una pestaña y lo buscan ahí por Google, es un octágono azul que tiene en cada una de sus aristas un tipo de motivación diferente que existe, son 8. Y dependiendo de en qué lugar del octágono esté ubicado cada uno de esos motivadores, cumple con una función específica. Hay unos que son mejores para el largo plazo, otros mejores para el corto plazo, otros muy buenos para atraer personas por primera vez a la experiencia gamificada y otros mejores para retenerlos una vez que están ahí.
Entonces, entender esto es muy importante porque primero, si logramos que las empresas, el Estado, las instituciones lo entiendan de esa forma, ya no se trata de meter juegos en todas partes y de crear juegos, sino que es de aplicar correctamente la psicología, que es mucho más serio y mucho más respaldado, a procesos que son muy importantes, pero a su vez muy aburridos, como la educación misma. No en todos los casos, obviamente, porque hay de todo, pero en general es eso. Lo mismo con, por ejemplo, educación financiera, con temas de salud, que las personas sean, pues, como que se cuiden más, que, en fin. Todos esos temas, lastimosamente, se comunican de una forma muy aburrida, pero son muy importantes. Ahí es donde la gamificación realmente tiene su mayor efecto. En temas aburridos que son muy importantes. Entonces eso es como más o menos lo que yo creo, por ahí va la cosa. Es como cambiar la perspectiva, que la gente y las instituciones empiecen a entender que la gamificación no es implementar juegos, es implementar psicología desde la motivación. Y lo segundo, muy importante, es empezar a compartir casos de éxito, que es algo que también estabas mencionando. Porque, por ejemplo, el sistema educativo de cualquier país no quisiera implementar algo que están usando en Google, en Microsoft, en Tesla, en muchos más, que son empresas con las que nosotros hemos trabajado y que ya empiezan a entender cada vez más este tipo de metodologías y el alcance que pueden tener. Entonces, incluso ahorita podemos hablar pues como de muchos más ejemplos, mucho más precisos, de proyectos que hemos hecho, el impacto que han tenido en las diferentes industrias, y ahí se empieza a notar el potencial que tiene este tipo de implementaciones. Entonces es eso, definición más ejemplos y casos de estudios reales del impacto que ha tenido esta metodología, y ahí eso es lo que nosotros usamos para generar nuevos proyectos muchas veces. Fíjate que mencionas algo bien importante, el tema de la motivación, ¿no? Creo que algo platicabas en la charla que diste acerca del grado de motivación y el grado de frustración. O sea, debe de haber como un equilibrio entre el grado de dificultad para que no se vuelva frustrante y que tampoco sea tan simple como para que se le pierda el interés, ¿verdad? ¿Cómo pudiéramos aplicar esto al ámbito educativo? No en el salón de clase, porque igual y a lo mejor los compañeros docentes que nos están viendo desde sus hogares, ese tema lo tienen un poquito más o se conoce más, pero queremos aprovechar que te tenemos a ti aquí para que nos platiques de qué manera se pudiera aplicar esto. Vamos a suponer, desde el ámbito directivo en una escuela. Por ejemplo, dijiste, es que con la gamificación se pueden trabajar temas que son cansados, que son aburridos, que son complejos, de una manera dinámica, donde el colectivo pueda alcanzar el logro de un objetivo sin darse cuenta siquiera que lo están haciendo. Y en este sentido, a lo mejor el ejemplo que comentabas de algunas plataformas que simplemente con el hecho de irte invitando a que completes tu perfil, pues ya de alguna manera ya se está trabajando la gamificación aplicada en el ámbito educativo. ¿Pudiéramos a lo mejor presentarles aquí a la audiencia algún ejemplo de cómo pudiéramos llevar esto? Sí. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con, como te decía ahorita, muchas empresas y muy distintas, con McDonald's, por ejemplo, con Microsoft, con Tesla, o sea, sectores muy diferentes. Porque de nuevo, como estamos hablando de psicología, gamificación es entender cómo funciona el cerebro de las personas en términos de motivación y cómo darles la suficiente motivación para que cambien su comportamiento. Eso es gamificación. Entonces, las actividades como tal, no hay como una receta secreta porque pues cada caso es diferente. En este caso, cada clase es diferente, cada temática es diferente, pero todas tienen el potencial de ser gamificadas. Voy a dar un ejemplo como genérico que yo creo que pues todos podemos entender. Una clase de matemáticas. Yo necesito que mis estudiantes aprendan a multiplicar. Sencillo. Mi experticia en gamificación no es de cuál es la mejor forma de multiplicar, eso depende del docente, y así para todas las áreas. Ellos son los expertos en cada uno de esos temas. Pero mi experticia en gamificar o en tratar de hacer cualquier cosa más entretenida para la persona, sí me empieza a decir un poco más o menos cómo yo podría moldear esa experiencia para que sea más entretenida, con lo que tú decías antes, por ejemplo, cómo me aseguro yo de que lo que yo esté haciendo, por ejemplo, no sea ni tan fácil que se vuelva aburrido, ni tan difícil que se vuelva frustrante.
digamos que en ese caso de la clase de matemáticas, lo básico, súper básico, sería que lo principal que los estudiantes tienen que hacer para aprender a multiplicar es hacer ejercicios de multiplicación, ¿cierto? Digamos que entre más ejercicios hagan, pues más practican, más van a consolidar como el conocimiento y aprender bien a hacerlo. Entonces yo podría desde la gamificación, si el objetivo es que los estudiantes hagan la mayor cantidad de ejercicios posibles, yo empiezo a medir eso, porque siempre a la final muchas de estas cosas se comportan, esto ya es un poquito más como detallado, pero como la campana de Gauss, que es básicamente es una medida matemática que me dice que la mayoría de personas siempre van a estar como muy en el centro, en el promedio, y hay casos extremos de personas que les va a dar muy difícil o que lo hacen demasiado fácil porque lo aprenden súper bien. Entonces, yo, por ejemplo, la actividad podría decir como, no sé, midamos qué tantos ejercicios de multiplicación sencillos pueden hacer mis estudiantes en 10 minutos y yo empiezo a medir eso. Empiezan a hacer. Supongamos que en promedio los estudiantes logran hacer 10 ejercicios de multiplicación en 10 minutos. Ese es mi promedio. Lo que yo normalmente hago en gamificación, cuando no tengo demasiados datos y demasiada información, es que yo tomo ese promedio y le sumo 10 o 20% por encima y por debajo. Es decir, si yo quiero incrementar el nivel de dificultad a algo que sea razonable, yo debería, suponiendo que yo le pongo pues como un reto al estudiante, los que logren completar tantos ejercicios tienen rango bronce, rango plata, rango oro. El rango oro, que se supone que es el mejor, yo no debería ponerlo en 10. Yo debería aumentar ese promedio en 10 o 20%. Es decir, los que logren completar 12 ejercicios en 10 minutos son rango oro. Como yo sé que el promedio es 10 y yo lo aumenté por 10 o 20%, eso es como normalmente lo que la gran mayoría de la gente va a poder hacer si se esfuerza. Entonces ahí yo aseguro, porque si yo les pongo 20 o 30 ejercicios para obtenerlos, nadie lo va a obtener. De pronto uno que sea pues como el genio de la clase. Pero entonces eso es lo que yo hago en ese caso para medir el nivel de dificultad. Y por debajo también el bronce debería ser ya los que hagan por ahí 8 ejercicios o así, y plata más o menos 10. Es un ejemplo como muy genérico, pero así más o menos se mide. Siguiendo en ese mismo ejemplo y aprovechando que nos están acompañando en los hogares, pues maestros, ¿cómo logras hacer que estos chicos que se mantienen en bronce no se descuelguen de la actividad y digan, no, pues no voy a pasar del bronce, y los que están en oro, en gold, se sigan de lleno? Porque eso es lo que ocurre en las aulas, ¿no? Muchas veces el chico que ya no entendió un concepto o no está entendiendo un tema de matemáticas, lo mejor que hace o lo más simple que hace es desconectarse. Desde la gamificación, ¿cómo pudiéramos hacer para que este trabajo que se realiza desde las aulas pues pueda tener buenos frutos, ¿no? Que estos chicos suban de nivel? Ahí hay dos caminos que podemos tomar básicamente, como para resumirlo. Cuando yo como introduje el tema de bronce, plata, ahora yo estoy hablando de competencia, que también es muy común en la mayoría de experiencias de gamificación. En temas de buenas prácticas, cuando uno va a hacer un tema de competencia con tablas de posicionamiento, con estas categorías de bronce, plata, oro, todo ese tipo de cosas, a lo que yo siempre debería apuntar es a darle la mayor cantidad de posibilidades a todas las personas de ser muy buenas o los mejores en algo. Entonces, porque eso es un arma de doble filo, es lo que tú dices. Si yo tengo un ranking de 100 personas, solamente los que estén en el top 10 tal vez están motivados porque están ganando, pero todos los que están de ahí para abajo están perdiendo. Y de hecho es muy paradójico porque cuando uno implementa una competencia, cuando las personas a las que va dirigida son competitivas, porque hay personas competitivas y otras que no lo son. Las que no lo son, si yo les pongo a competir, pues se van a aburrir, no les gusta, pero los que sí son competitivos, sí van a querer participar, pero son los que menos les va a gustar no ganar. Entonces, esas son las personas que cuando están perdiendo más se van a frustrar porque son muy competitivas por su naturaleza competitiva. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esas competencias, volviendo al ejemplo de la clase de matemáticas, yo puedo hacer varias
como varios tipos de competencias o clasificaciones. Yo puedo decir como, ok, vamos a hacer uno para multiplicaciones, otro para sumas, restas y así. Entonces, puede que tú no seas el mejor en multiplicaciones, pero puede que sí lo seas en las sumas. Entonces ya tienes como un camino para ser el mejor allá. Siempre y cuando tú seas el mejor en algo, ya no te va a importar tanto no ser el mejor en otras cosas. Entonces, eso es una de las formas. Otra forma es que yo puedo empezar a tomar diferentes variables más abstractas como el tiempo. Yo puedo hacer el ranking no de todo el año escolar, sino cada semana hay uno diferente. Tal vez en este no te fue muy bien, pero si te comprometes la próxima semana y de verdad quieres lograrlo, cualquier semana tú puedes ir como a dedicar full a esto y ahí lo vas a intentar y puede que ganes. Fíjate qué interesante, otra vez volviendo al tema. Acabas de dar algunos tips o pistas bien importantes para trabajar en el aula. Por ejemplo, dices, hay que ayudar a que los jóvenes sean buenos en algo. Sí. Y ese tema que mencionas, bueno, a lo mejor estos chicos que todavía no dominan las multiplicaciones y dominan las sumas, pues eran buenos en sumas. Y el hecho de que el chico se sienta motivado porque es bueno en algo, pues se va a motivar a querer ser bueno en lo que sigue, ¿verdad? Platicábamos ahorita aquí atrás un poquito acerca de lo que hace, por ejemplo, el tema este de Meta, ¿no? Con la realidad virtual, que te están enseñando sin que te des cuenta que estás aprendiendo. En realidad el mismo juego está acondicionado de tal manera que te va llevando en el proceso. Y esto aplicado en la educación, creo que es el camino incluso, ¿no? Creo que las empresas de videojuegos o las empresas que trabajan en la gamificación nos están enseñando que el camino de la educación tiene que ir hacia esa vertiente y sobre todo el quitarle la etiqueta de creer que gamificación es igual a niños, porque es un tema que me gustaría que profundizaras un poco más y para borrar un poquito esa creencia, esa falsa creencia, ¿no? De creer que si estás trabajando con un colectivo de maestros y empiezas a utilizar la gamificación, el docente crea que no está aprendiendo o que el tema no es importante o no es interesante, ¿verdad? A ver, platícanos de eso. Sí, total. Hay varias cosas. Lo primero es que es cierto, la mejor forma de aprender es haciendo. Yo creo que todos sabemos eso, o lo intuimos, pero desde la gamificación nos ayuda un poquito más como a ir más allá. Sí es cierto que se aprende más haciendo, pero también es cierto que no todos queremos hacer todo tipo de actividades. Hay unas que nos aburren. Si la actividad es aburrida, no la vamos a querer hacer. Y si no la queremos hacer y no la practicamos, pues no aprendemos. Dentro de lo que nosotros sabemos de gamificación a través de Octálisis, sabemos que hay específicamente 3 de esos 8 motivadores que son especialmente buenos para hacer que cualquier actividad se vuelva entretenida. Y ya vamos a ir a eso, pero ¿por qué solo 3? Muchas veces la gamificación la asocian con premios. Si yo te digo, hey, haz 10 ejercicios de multiplicación y te doy 10 pesos. Tú puede que los hagas porque quieres los 10 pesos, pero no quiere decir que las disfrutes. La actividad puede seguir siendo aburrida, la gente o los estudiantes en este caso pueden querer hacerla por obtener el premio, pero no significa que la disfrutaron. Y el disfrute de la actividad, especialmente en educación, es muy importante porque de eso depende en gran parte que la persona aprenda. Nadie, si tú miras hoy en día en cualquier industria, en cualquier sector, cualquier persona exitosa en su área y que sea pues como relevante y reconocido a nivel mundial, lo único o una de las cosas que tienen en común es que les encanta lo que hace. Nadie es muy bueno, excelente en algo que no le guste. Entonces, y ahora sí, ya teniendo eso presente, sí, yo puedo motivarlos dándoles 10, 100 pesos, lo que sea, lo van a hacer, pero no necesariamente les va a gustar la actividad, les va a gustar la recompensa, sí. Pero entonces, para hacer la actividad como tal, entretenida y divertida, hay 3 motivadores que son muy buenos. Y ahora sí, básicamente son creatividad, interacciones sociales significativas, no es solamente como que yo dije hola y el otro me respondió hola y se acabó, no, significativas, ¿cierto? Que generen pues como algún tipo de empatía. Y lo impredecible, el azar, lo nuevo. Esos son los 3 motivadores clave para que cualquier actividad se vuelva entretenida.
De hecho, hay unos de esos, el de impredecibilidad, está comprobado que funciona no solamente en humanos, sino también en animales. Está, por ejemplo, el experimento de la caja de Skinner, que fue bastante famoso en psicología, y el experimento era que tenían un ratón en una caja. La caja tenía como un botón, una palanca que el ratón presionaba, y cuando presionaba ese botón, por decir algo, salía una ración de comida. Ese era el experimento A. En ese experimento, el ratón, cada que le daba hambre, iba y presionaba el botón, le salía comida y lo presionaba lo suficiente para que le saliera una cantidad de comida que lo dejara satisfecho y ya. Y cuando le volviera a dar hambre, pues volvía a estripar el botón y así. En el caso B, hicieron el mismo ratón, la misma palanca, la misma comida, pero la diferencia es que cuando estripaba el botón, le salía a veces la ración de comida, otras veces no le salía nada y otras veces le salía doble ración de comida. Esa era la única variación. Lo que descubrieron en ese segundo experimento es que los ratones, a diferencia del primero, presionaban la palanca y consumían la comida incluso después de estar saciados. Entonces empezaron a ganar peso considerablemente porque le añadieron impredecibilidad. Entonces cuando se activa algo impredecible y yo quiero saber qué va a pasar, yo me obsesiono con eso. De hecho, es probablemente el motivador que más posiblemente genere adicción, como en los casinos. Y había una tercera variante de ese experimento, que era lo mismo que el segundo, pero además de que le podía salir una ración en cantidades impredecibles, también habían ocasiones donde el ratón presionaba el botón y salía una descarga eléctrica. No horrible, pero sí bastante molesta para el ratón. Y aún así, el ratón seguía comportándose igual que en la segunda. O sea, a pesar del dolor físico, era tanta el deseo del cerebro de querer estar en esa sensación de impredecibilidad que seguía estripando el botón y recibiendo las descargas eléctricas y todo. Eso para decir que es algo muy potente en nuestro cerebro. De hecho, ya pues poniéndonos un poquito más científicos, eso se ubica en el tallo del cerebro. El tallo del cerebro es el que normalmente está encargado de las funciones de supervivencia. Entonces, por eso no solamente están humanos, sino en prácticamente todos los mamíferos, incluso pues como en otro tipo de seres vivos. Entonces, esos motivadores son muy potentes. Cuando yo le pongo a un estudiante a hacer lo mismo, pues se me va a aburrir. Si yo le empiezo a cambiar el resultado o lo que yo le estoy presentando, pues ya se empieza a volver interesante la cosa. Hay otros motivadores que también pueden funcionar, pero esos tres son clave para que la persona disfrute de la actividad. Entonces es una combinación de eso, ¿sí? O sea, que aprendan haciendo, pero si lo que hacen no es entretenido por alguno de esos tres motivadores, se va a aburrir la persona y se va a ir. Oye, y ahorita que estás hablando de todo esto, ¿de dónde surge la gamificación? Porque yo te escucho y digo, bueno, es que esto está relacionado intrínsecamente con el ámbito educativo. Sin embargo, veo que está muy alejado del ámbito educativo. Ahorita que decías, es que la recompensa, pudiéramos decir los puntos, pudiéramos decir el premio de haber sacado un 10, nos hemos dado cuenta que en la actualidad los jóvenes ya no buscan un 10. Y hablabas de algo muy importante, la motivación, el interés, el sentir que está logrando algo es más importante. Sin embargo, creo que al menos en Jalisco los docentes hemos buscado por generar nuevas estrategias gracias al trabajo que se viene haciendo con Recrea, pero ¿de dónde surge este tema de la gamificación? Curiosamente, el creador de esta metodología, que es Yu-Kai Chao, él es uno de los pioneros de la gamificación, él es uno de los que ayudó a que se creara lo que hoy en día se conoce como gamificación. Entonces la historia más o menos, que la mencioné ahora, pero como para un recorderis rápido, Yu-Kai hace 21 años que estaba estudiando en la universidad, él estudiaba y de hecho era estudiante promedio, lo que dices, no se preocupaba por sacar la nota máxima ni nada, promedio, pero cuando tenía tiempo libre y volvía a su dormitorio, siempre dedicaba casi que 100% de su tiempo a jugar un videojuego que se llama Diablo 2, muy exitoso en esa época, estaba en pleno apogeo.
Incluso Yukai llegaba al punto en el que hacía tablas de Excel con fórmulas matemáticas y cálculos para él saber qué era exactamente lo que tenía que hacer en el juego para subir de nivel más rápido que todos los demás. ¿Cómo podía maximizar eso y ser el mejor en el juego? Entonces ahí se empieza a ver un contraste, porque Yukai, el estudiante promedio de economía de la Universidad de Los Ángeles, era promedio, pero cuando iniciaba sesión en el juego, era de los mejores del mundo, básicamente. Entonces, muchas veces el estudiante que es promedio en la escuela puede ser extraordinario en otra cosa, que no tiene nada que ver, y eso es un tema de motivación. Entonces, Yukai descubrió eso porque en algún momento sus amigos dejaron de jugar, entonces él decidió desinstalar el juego y empezó a pensar qué habría pasado si él hubiera usado todo ese tiempo que le dedicó al juego, que fue mucho, a no subir de nivel en el juego, pero subir de nivel en la vida real, haciendo algún curso, aprendiendo un nuevo idioma, hay muchas cosas que podría siendo más saludable, practicando algún deporte, habría sido un mejor ser humano. Y de hecho eso es lo que realmente importa, porque cuando él desinstala el juego, todas esas miles de horas que él usó en sus tablas de Excel, en el mismo juego, quedaron ahí, se perdieron prácticamente. Entonces ahí es donde Yukai decide investigar por qué pasa eso, y por qué no solo él, sino muchas personas eligen dedicar su tiempo libre, o tiempo en general, a este tipo de experiencias como las del juego, y no a las cosas que realmente son importantes en la vida, que es como lo más lógico, ¿cierto? Entonces él descubre que es un tema de motivación y que en realidad, porque hay juegos buenos, hay juegos malos, y a veces los juegos buenos tienen competidores que son la copia exacta prácticamente, pero que les va muy mal. Entonces él dice, pero ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la razón por la que hay unos juegos muy buenos y otros muy malos? Entonces empieza a investigar y empieza a leerse muchos libros de ciencias del comportamiento, de behavioral economics, psicología en general, para entender, porque se dio cuenta que era un problema de motivación, cuál era la razón por la que eso pasaba. Y ahí Yukai, en su momento, empieza a desarrollar lo que él llamó diseño enfocado en el humano, que hoy en día se conoce como gamificación. En ese momento ese término prácticamente no existía. Entonces de ahí sale, de lo que Yukai y otras personas también en su momento más o menos empezaron a escribir al respecto y blogs y todo, la forma como ellos recopilaron toda la información de los últimos 50 o 60 años en esos temas que te mencioné. Esa recopilación es lo que ahora se conoce como gamificación. No es nada nuevo, la gamificación siempre ha estado, lo que pasa es que ahora la resumimos y la organizamos de forma que es mucho más fácil llegar a ese resultado final, que hace miles de años también ha sucedido, pero de forma más como intuitiva. Oye, y volviendo al tema de la gamificación y la idea que tenemos los adultos, ahorita que estás mencionando y que nos decías el tema de cómo aplicarlo, vemos que los niños, curiosamente con los niños jugamos desde que nacen, es estar jugando con ellos, y pareciera que conforme vas creciendo, el juego va quedando de lado y tienes que hacer las cosas aburridas y tienes que hacer las cosas muy rutinarias, y que empezamos a caer en este tema. Sin embargo, obviamente la motivación, y lo decías tú, bueno, él encontró su motivación y se enfocó en este tema, y yo creo que así lo hacemos todos aquí, ¿no? Nos motiva algo y nos empezamos a especializar o a trabajar más a fondo en eso. Aquí mencionaba alguien un tema parecido a lo que habías dicho. ¿Qué opinas tú acerca de la calificación en las actividades, en las clases? Porque a veces los maestros o los alumnos se enfocan más en la calificación que realmente si el alumno está aprendiendo o está disfrutando lo que aprende. ¿Qué opinas tú del tema de utilizar una calificación? Yo creo que es válido, lo que pasa es que con calificaciones como con cualquier otra técnica, pueden ser avatares, pueden ser tablas de posicionamiento, puntos, barras de progreso, llámalo como lo llames. Como con todo en la vida, no solo con gamificación, hay formas de hacerlo bien, hay formas de hacerlo mal. Y muchas veces nosotros nos encontramos con ese dilema de empresas que nos contratan y nos dicen, Octálisis,
necesitamos que innoven y que hagan acá algo que nunca se haya visto en la industria, porque nosotros ya probamos todo lo que existía y llegamos hasta cierto punto, pero queremos ir más allá. Y uno va y mira lo que están haciendo y en términos de gamificación es muy básico. Incluso con las mismas mecánicas las implementan mal, como lo que estábamos hablando de ahorita, de lo de bronce, plata, oro. Si es eso solamente y no van más allá con lo que estábamos hablando de que le demos a todos una oportunidad de ser buenos en algo, de que juguemos con estas variables de tiempo, de ubicación, de un mundo de cosas, pues no va a funcionar igual que si está bien hecho. Entonces, muchas veces las empresas creen que el motivo por el que algo no funciona es porque necesitan algo completamente nuevo, cuando en realidad no, como lo han hecho por muchos años, 5, 10 años, no les cabe en la cabeza pensar que de pronto lo han estado haciendo mal todo el tiempo y que el estándar de la industria todo es muy parecido, entonces tampoco es como que vean un competidor que lo hace muy diferente, todos están igual. Pero esas mismas mecánicas tienen un potencial muy grande de generar un efecto mucho más potente en las personas. Entonces yo creo que lo mismo pasa con las calificaciones. No es que las calificaciones estén mal, porque muchas veces en los videojuegos que jugamos día tras día, que son muy famosos y mucha gente les encanta, también hay puntuaciones, es lo mismo. Lo que hablábamos ahorita de bronce, plata, oro, eso es una calificación y a veces hay como unos puntajes, unas cifras que definen si estás en uno o en el otro y la gente los disfruta mucho. Ahora, no todos lo disfrutan. Es imposible hacer algo que le guste absolutamente a todo el mundo, pero hay que entender la audiencia primero y entendiendo la audiencia uno ve si vale la pena o no hacerlo y también hay que tener en cuenta que hay muchas personas, incluso dentro de esa audiencia, que tal vez son minorías, porque no les va a gustar. Entonces, tener alternativas a eso también es bueno. Hay juegos, sobre todo los que se conocen como MMOs RPGs, que son juegos multijugador online de mundo abierto, como World of Warcraft. No sé, seguramente muchos lo han escuchado. Ese tipo de juegos son juegos muy completos. Tienen de todo. Entonces, imagínate que estás literal en un mundo de fantasía, te eliges tu personaje, eres un elfo, un orco y vas por ahí caminando, te encuentras gente y hay 1000 cosas para hacer. Hay actividades que puedes hacer completamente solo con tu personaje. Tú vas, completas una misión, vuelves, la entregas, tienes recompensas. Hay otras actividades que es, por ejemplo, requieren que estés en un grupo con otra gente, grupos de 20, 40 personas para poder lograr un objetivo más grande. Hay personas que no les gusta jugar con otras personas, hay personas que quieren ir a su ritmo, entonces el juego ofrece diferentes posibilidades para todos. Si tú no quieres interactuar con los demás, ok, hay dentro del mismo juego hay opciones para que sigas jugando solo. Y para los que sí les gusta y los que tienen amigos o les gusta hablar con gente random, pues también hay un espacio para ellos. Entonces yo creo que es, primero, hacerlo bien, el tema de las calificaciones, y segundo, tener algún tipo de alternativas para cuando definitivamente haya personas que eso les pegue muy duro porque, no sé, por la razón que sea. Fíjate, ahí lo dejas bien en claro, ¿eh? Primero, entender a la audiencia, o sea, definitivamente como docentes, pues nosotros conocemos nuestros grupos, conocemos el contexto, buscar alternativas, esta modalidad de juego que quiero pensar, yo yo no juego casi videojuegos, pero quiero entender que en estos mundos cada quien puede hacer lo que quiere hacer, pero al final de cuentas hay un objetivo, ¿no? Y como videojuego. O el objetivo también tendría que cambiar, porque a lo mejor podemos tener distintas actividades que le pegan a un mismo objetivo, pero a lo mejor ellos lo realizan de una forma, ellos lo realizan en grupo, ¿se pudiera manejar así la gamificación dentro del aula, ahora aplicado en el aula? Es muy común tener objetivos, pero no es lo único. Hay juegos que incluso tienen objetivos, pero no son un requerimiento del juego como tal, como que lo completes. Por ejemplo, Minecraft, el juego más famoso de toda la historia, que incluso ahorita que estamos en el tema de educación, la mayoría de los jugadores de Minecraft son muy jóvenes. Minecraft es un juego donde tiene una historia principal y tú te puedes en teoría pasar el juego, pero hay mucha gente que juega por años y nunca se lo han pasado, porque se basa mucho en creatividad. Te dan un mundo abierto que tú puedes modificar a tu gusto. Entonces todo el mundo está construido con bloques de diferentes tipos. Tú puedes tomar un bloque de un lado y ponerlo en otro y vas agrupándolos y eventualmente puedes terminar haciendo, no sé, castillos, ciudades, puedes incluso jugar con otras personas, puedes inventarte tu propia aventura, puedes explorar el mapa es casi infinito, o sea, es demasiado grande,
y tú puedes ir y explorar, y cada que llegas a una zona nueva es completamente diferente. A veces te encuentras un desierto, otras veces unas montañas, otras veces una selva. Y literal, hay muchas personas que no completan el objetivo, ni siquiera saben cómo termina el juego. Entonces, hay tipos de motivación que no se basan en un objetivo concreto, sino más en la experiencia, en lo que tú sientes cuando juegas, sin necesidad de llegar a ningún lado. Es como exploración abierta y mirar a ver qué pasa. Que al final de cuentas puede ser un objetivo, ¿no? La experiencia como tal es el objetivo, pudiera ser, y a lo mejor en nuestras clases, en algunos proyectos, el objetivo puede ser la experiencia, ¿no? A lo mejor sí vamos a trabajar con algunas habilidades blandas o vamos a trabajar con temas de motivación, el crear experiencias para que los jóvenes se puedan integrar con otros jóvenes o se motiven a buscar un objetivo que a lo mejor sea más complejo, puede ser un objetivo como maestro, ¿no? Pero también algo que mencionas, como en el ejemplo de Minecraft, es que de algo sencillo, multiplicado por muchas cosas sencillas, puedes tener algo complejo, ¿no? Y tal vez también esto aplicado en la docencia, si estos elementos básicos que tenemos a veces en algunas clases o disciplinas, lo vamos dando de tal manera que el alumno pueda ir construyendo como bloques con eso, va a ir construyendo pensamientos o temas más complejos, ¿no? Sí, total. Y con ese tema del objetivo, es que es muy particular. Por ejemplo, si de pronto quieres compartir, ¿qué haces tú? No, dice que no juegas casi videojuegos. ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Cómo la pasas bien? ¿Un fin de semana, por ejemplo, o algo así? Ya. ¿Cuál es el objetivo de ir al cine? Catarsis. Pero no es como, yo quiero descubrir que no. No, Es disfrutar. Disfrutar Es y disfrutar estar la a película gusto. porque se basa mucho en impredecibilidad. Los que en vez de eso, por ejemplo, salen con sus amigos a ir a comer y a charlar, no hay un objetivo. Es pasarla bien. El objetivo es pasarla bien porque la actividad es interesante. Oye, y hablando de eso, por ejemplo, si yo veo una película y no sé de qué va, es más complicado que me atrape. Tengo entendido que por eso te ponen la reseña para que medio te enganche y al final de cuentas veas la película. ¿También eso es gamificación o no va dentro de...? Todo lo que es, o sea, todo es motivación. El único motivo por el que nosotros hacemos lo que sea es por uno o más de esos 8 motivadores. Si no hay ninguno de esos, nosotros no hacemos nada. Incluso el acto de comer tiene que ver con un instinto de supervivencia, que es uno de los motivadores. Cuando lo hacemos porque tenemos hambre, otras veces por curiosidad, porque algo se ve muy rico y así estemos llenos, vamos y probamos. Hay varios motivos. Así que... Fíjate, perdona, me están preguntando aquí, Sí. estoy leyendo el chat y mencionan que están excelentes los tips, que incluso a ver si pudieras compartir algo más de tips que pudieran aplicar los docentes en el salón de clases. Digo, íbamos a trabajar con el tema como más institucional, pero creo que se está encaminando al tema del trabajo en clase Lo y que va a sea ser más bastante útil para la bueno. audiencia, nosotros Sí. nos dejamos, ellos son los que mandan. Por ejemplo, decías, podemos trabajar con la parte numérica, ¿no? De ponerle una calificación a un alumno, pero en otras ocasiones podemos trabajarlo a lo mejor con el logro de medallas, con el logro de ir llenando como, ¿cómo les llaman estas barras de Barras de progreso, por ejemplo. progreso? Sí. Y no necesariamente tiene que ser a través de un videojuego o a través de algo digital, porque también tenemos esa creencia, ¿no? De que Sí. gamificación, modo, Y videojuegos, tecnología, no. tecnología, dojo. No es necesario. Lo que pasa, hay experiencias digitales y análogas, como físicas. Y ambas tienen ventajas y desventajas. Las ventajas de las experiencias digitales es que son muy fáciles de automatizar. Por ejemplo, si yo voy a hacer una experiencia para 100.000 personas, pues yo probablemente no voy a querer ir anotándole el nombre a todo el mundo con un papel o así, porque pues es muy complicado. Entonces, para automatizar, lo digital es muy bueno. Para darle feedback o retroalimentación a las personas, a los jugadores, lo digital también es muy bueno. Porque si no, yo tengo que estar pendiente de lo que está haciendo y cuando haga algo, decirle qué fue lo que pasó. En cambio, en lo digital pasa automáticamente. Entonces, lo digital es muy bueno por eso, es muy escalable, pero lo físico tiene cosas que lo digital no tiene.
Por ejemplo, la parte sensorial, el olfato, el tacto, incluso la parte social. No es lo mismo yo estar hablando con mis amigos por videollamada que ir a un restaurante y comerme algo con ellos al frente y estar hablando face to face. De hecho, por eso, la gente no, cuando va a salir con los amigos, no es como conectémonos a un Zoom cada uno desde un restaurante, nadie hace eso, porque hay algo mágico en lo físico, en lo sensorial. Entonces, cuando nosotros diseñamos experiencias físicas, yo trato de usar eso, que es la ventaja que tiene sobre lo digital. Cómo hago una experiencia que huela bien, que se sienta bien, que las interacciones sociales sean pues como reales, como entre personas. Y eso es algo que muchas veces pasa desapercibido. La gente y las empresas siento que no aprecian eso lo suficiente porque siempre tratan de ir a lo digital porque eventualmente es más barato hacerlo por cantidades y puede escalar y todo. Y está bien también. Nosotros incluso la mayoría de los proyectos que hacemos son digitales, pero han habido varios casos de experiencias físicas que también son muy interesantes y si uno aprovecha ese tipo de cosas que no están en lo digital, por efecto de escasez, porque hoy en día todo está tan digitalizado, la gente tiende a apreciarlos muchos más que hace 20, 30 años, que pues todo era físico. Hoy en día cuando una persona, literal, o sea, puede ser una actividad como de relajación, de párense de las sillas, muévanse así, hagan, como que la gente lo aprecia más que antes, yo siento, porque no es tan común ya. Oye, y en ese mismo sentido, algunos tips, regresando a ese tema que tú pudieras como darles a los docentes para aplicarlo, sobre todo cuando tenemos la dificultad de que hay alumnos, como lo decías tú, pues en el videojuego, a mí no me gusta un videojuego y yo apago la máquina o me voy a otro videojuego, pero en la escuela un chico pues tendrá que estar presente en todas las disciplinas. ¿Qué hacer? Ya decías tú, por ejemplo, pues vamos dejando diferentes niveles de dificultad para que el que está vamos a suponer, en el nivel de las sumas, sea bueno en sumas y el que sea bueno en multiplicación sea bueno en multiplicación. Como ese tipo de tips que nos pudieras brindar, yo creo que sería muy enriquecedor para la audiencia que está muy activa aquí trabajando, compartiendo a través del chat. Sí, lo que pasa con los tips es que eso es, aquí nos podríamos quedar horas y horas yendo por cada una de las técnicas de juego que existen y que todavía están por descubrir y ver cómo hacerlas correctamente. Pero obviamente para resumir, porque nos vamos a quedar aquí toda la vida, como varias cositas que uno podría tener en cuenta es, primero, cada que vayan a implementar cualquier técnica, sea la que sea, sean puntos, sean recompensas, sea algo social, siempre piensen en cuál es la motivación que están intentando incentivar. Octálisis les dice cuáles son las 8. Entonces sean muy conscientes de qué es esa motivación que están tratando de evocar con la técnica y que también lo está haciendo. Y como esa forma de pensar, esa mentalidad, es la que hace que este tipo de cosas se vuelvan muy de, entre comillas, sentido común. Lo que te dije ahorita, por ejemplo, de todo este tema de las competencias y de que uno debería darle la posibilidad a todos, eso es sentido común, no es nada, o sea, eso no es un conocimiento secreto que se sacó, no, es sentido común. ¿Qué quiere la persona cuando compite? Ganar. Entonces, ¿qué hace uno para que la persona no se sienta mal? Pues darle más posibilidades de que gane. Es tan sencillo como eso. Si yo quiero que la persona se sorprenda, o si yo quiero que la persona reciba una medalla, una insignia, ¿cuál es el objetivo de uno recibir una insignia? Pues estar orgulloso de eso, ¿cierto? Como que represente algo importante. Pero entonces llegan las empresas y le empiezan, o no sé, digamos en una clase, yo le doy una medalla a un estudiante porque llegó temprano hoy, o porque hizo la tarea a tiempo. Es como, nadie va a estar orgulloso de eso. Pues, o sea, denle una medalla, pero por algo que de verdad se haya ganado y que sea significativo para la persona. Entonces eso es como sentido común. Muchas veces uno ve eso y obviamente las personas están desmotivadas porque ¿qué pretenden? Que yo me enfoque así, me enloquezca con hacer la tarea a tiempo porque me van a dar una medalla por haber hecho una tarea. Todo el mundo hace tareas, eso no es nada especial. Claro, entonces ya, y además, en temas de escasez también, si yo quiero sentirme especial y me van a dar estatus a través de una medalla, si todo el mundo tiene la misma medalla, entonces ninguno es especial. Todo ese tipo de cosas, ahora, de nuevo, me podría quedar aquí horas y horas y horas yendo a cada una de las técnicas de cómo, en teoría, hacerlas lo mejor posibles,
Pero yo creo que es eso, es como esa mentalidad de entender el por qué estoy haciendo algo, qué es lo que yo quiero lograr y muchas veces, o sea, tampoco uno va a tener todas las respuestas. Yo creo que algo importante también que les recomendaría a todos los maestros que están pues acá conectados y que están intentando gamificar algo de su clase, pueden involucrar a los estudiantes. Ellos saben intuitivamente muchas de estas cosas. Ellos pasan horas y horas en TikTok, en Fortnite, en Minecraft, en mil cosas. Ellos saben qué se siente bien y qué no se siente bien. Entonces, uno puede iniciar con una idea de, hagamos medallas, pero pregunten cómo se sienten con eso, creen que se podría hacer una mejor, darles como el espacio para que ellos mismos co-creen esa experiencia. Incluso en los juegos pasa. Minecraft, el juego base, se vende mucho, en gran parte porque está abierto a la comunidad y la comunidad puede hacer modificaciones al juego. Ellos pueden inventarse minijuegos dentro del mismo juego y eso es lo que ha hecho que explote. Si ellos no permitieran eso, de hecho, League of Legends, que es uno de los juegos más exitosos de las últimas décadas, impresionante, o sea, literal, fue el que revolucionó, no el que creó, pero el que revolucionó la industria de los esports. Esports, deportes electrónicos, es decir, deportes de videojuegos, competencias de muy alto nivel, con estadios llenos de gente. Eso lo hizo League of Legends porque tenía una base de usuarios gigante. League of Legends nace de unas personas que modificaron otro juego de Warcraft, que es de otra compañía, y Warcraft en ese momento, con una de sus franquicias, decidió hacerla open source, es decir, como le dio a las personas del común acceso gratis a la plataforma que la misma empresa usó para crear el juego, para que hicieran sus propias modificaciones y lo subieran pues como a una especie de tienda virtual y cualquier persona pudiera jugarlo. Y unas de esas personas fueron las que se inventaron la modalidad de juego en la que hoy está basada League of Legends y muchos otros juegos, que se llama MOBA, pues por sus siglos en inglés, pero eso se lo inventó la comunidad y ha sido una de las modalidades de videojuegos más famosas que existen en los últimos tiempos y quién sabe qué tantos cientos de millones ha hecho gracias a eso. Eso salió de una idea de la comunidad, quien muy probablemente si no lo hubieran hecho ellos, dentro de la empresa, con sus desarrolladores, no habrían llegado a esa misma conclusión. Entonces lo mismo pasa en el aula. Dejen que casi que los expertos, entre comillas, en actividades enganchantes, que son los niños, los jóvenes, participen y además, solo el hecho de participar, así no saquen la idea más brillante del mundo al principio, van a empezar a sentir una sensación de sentido de pertenencia hacia la actividad, porque ellos ayudaron a crearla, entonces le van a empezar a coger cariño porque ellos fueron parte del proceso de creación. Entonces también ese podría ser como otro tip de no se cierren a que lo tienen que hacer perfecto ustedes, dejen que ellos participen y estoy seguro que va a empezar a ir muy bien, ya ellos moderan pues y dicen, bueno, esto sí, esto no, porque no faltará el niño que diga como, ay, no, dennos el día libre, como que, ok, no se puede, pero uno sí puede empezar a mediar con todo ese tipo de cosas. Fíjate, retomando esto que has estado platicando, súper interesante, me hace pensar que los avances tecnológicos, los avances de las redes sociales, por ejemplo, nos están llevando hacia estas comunidades de aprendizaje, igual incluso en educación, aquí con Recrea, donde las comunidades son las que crean, los de la comunidad surge la idea, se apropian del proyecto y lo ejecutan. Me está quedando claro lo que dices, en el salón de clases tiene que surgir lo mismo, ¿no? ¿Quién mejor que los niños para decirte qué es lo que les gusta? Y tú, que eres el experto en la materia, es más fácil que bajes sueltes el anzuelo y que ellos busquen la manera de lograr el objetivo a través de las formas en las que ellos se desarrollan mejor, ¿verdad? También comentabas algo, dices, es que ocurre algo mágico en lo físico. Y nuevamente aquí vuelve este tema. A pesar de que la tecnología ha avanzado bastante y ahora que estamos viendo el tema de la inteligencia artificial y algunos docentes tienen por ahí el miedo de que la educación se vuelva fría y lejana, yo creo que está ocurriendo lo contrario. La tecnología nos está invitando a que nosotros como personas nos enfoquemos más en la parte de la interacción para que la parte dura o la parte fría la ejecute la tecnología, ¿verdad?
Y creo que se pudiera hacer una muy buena mancuerna entre las nuevas tecnologías y la parte análoga, vamos a decirlo así, ¿no? Que seríamos nosotros. Fíjate que está muy interesante. Aquí veo el chat. Los compañeros docentes están compartiendo bastante. Mencionan que lo que tú decías, que el interés debe estar enfocado en la motivación de los alumnos, y luego ya tú respondiste, ¿de dónde sale la motivación de los alumnos? Pues de los alumnos. Ellos nos van a ir marcando el testeo y a veces como docentes nos preguntamos, decimos, es que ¿cómo le hago para que se motiven? Porque ya le busqué de todas formas, pues pregúntale a él, ¿verdad? A lo mejor él te da la respuesta. Literal. Y no, o sea, yo, eso lo aplico yo mismo. Yo llevo 10 años trabajando en esto, 7 de esos con Yukai, que es el experto número 1 en el mundo en estos temas. O sea, yo sé lo que estoy haciendo y ya he hecho muchos proyectos de muchos países. Aún así, cuando yo tengo oportunidad de dar clases, por ejemplo, de algunos módulos, yo también activamente le pregunto a la gente cómo creen que podría mejorar la clase misma para que ellos mismos ayuden a crear la experiencia gamificada. Entonces, no por yo haber hecho X cantidad de proyectos o lo que sea, como que soy resistente a ese tipo de tips. Yo también lo uso activamente. Aquí también entraría el tema de que tendremos que ir buscando los medios de poder involucrar a todos los jóvenes, ¿verdad? Lo decías tú en el videojuego este que comentabas que en el mundo cada quien hace lo que quiere hacer y está como tipo Roblox, quise entender. Y en el aula, pues yo creo que es momento de ir transitando también hacia abrirnos a la posibilidad de que no todo se tiene que hacer como uno dice, ¿no? Si realmente queremos impactar, realmente queremos generar conocimientos que trasciendan, pues tendremos que aprender a escuchar. Y qué mejor que ellos, para empezar, que son más que nosotros, pues ellos están en su entorno, ellos son 50, 45 por grupo y nosotros somos solamente uno, y en ese sentido sería bueno reflexionar y de alguna manera nosotros somos los invitados a su espacio y nosotros tenemos una consigna muy clara que ellos apenas están descubriendo, ¿no? Ellos en este ejercicio de ir a la escuela y sociabilizar se están descubriendo y nosotros como docentes creo que la gamificación puede ser o debe ser incluso el camino para lograr un aprendizaje significativo. Sí, total. Es que yo creo que es el camino, gamificación o motivación o psicología, como lo llamemos, pero es el camino porque lo más fácil de hacer es lo transaccional. Si yo quiero motivar a alguien a hacer algo, ¿qué es lo primero que me viene a la mente a mí? Pues le pago y lo hace. Básico. Todo el mundo piensa en eso porque lo transaccional es muy tangible. Si yo te doy como un celular nuevo o te pago, son cosas que la gente puede ver, tocar, sentir, usar. Entonces es lo primero que viene a la mente. Pero cuando uno empieza a entender este tipo de estrategias como la gamificación, uno empieza a ser más consciente de que no solo es eso, sino cosas que son más abstractas y por eso no es tan evidente al principio. No es que sea difícil necesariamente, pero no es tan evidente. Cuando yo te digo como no, pues haz que expresen su creatividad, es como, ¿y eso cómo se come? ¿Cierto? ¿Eso cómo se hace? Como es un concepto abstracto, es más complejo, pero si lo logro hacer bien, es la clave para la educación, para aprender. Yo creo que sí, en el sector educación es que es todo lo intrínseco, son esos tres. Empieza muy desde la curiosidad. Si es un tema que no me interesa, pues, pero si yo logro generar algún tipo de curiosidad de la persona de querer saber un poquito más, por ahí empieza la cosa bien. Y ya después si yo lo hago social, que no sea solo, sino porque más o menos se calcula, y esto pues no son datos exactos ni nada, pero más o menos el 80% de las personas tienen un componente o ese motivador social bastante elevado. Nosotros somos seres sociales, ¿cierto? Literal, o sea, no es tanto como que hayan habido estudios, tal vez sí los hay, pero no los tengo presentes, pero en lo que nosotros hacemos de proyectos muchas veces sí hemos visto ese comportamiento tal cual, porque vemos que en sistemas
gamificados o no gamificados, pero que son muy transaccionales o muy extrínsecos, de todos los usuarios que llegan allá, solamente el 20% se quedan. Y lo hemos visto en muchas partes, muchos. Mientras que en sistemas que son todo lo opuesto, es lo contrario, el 80% tiende a quedarse. Redes sociales, ¿por qué son tan exitosas? En parte por eso, ¿cierto? Más o menos el 80% de las personas, incluso más, porque eso ya está muy perfeccionado, pues consumen algún tipo de red social. En cambio, un programa de lealtad, por ejemplo, ¿cuántas veces te metes tú a ver tu aplicación de lealtad? Nunca, pues a menos de que tengas una transacción muy específica que hacer, entras, la haces y ya eso nunca lo vuelves a ver. No hay un motivo para hacerlo. Solamente más o menos el 20% de las personas disfrutan lo suficiente de ese tipo de experiencias como para hacerlo rutinariamente, pero la parte social es extremadamente importante. Entonces, primero es generar la curiosidad y el interés, hacerlo social, y luego que hacerlo más estratégico, creativo, que las personas puedan tener un poco de libre albedrío, que no sea que yo le dé una lista de tiene que hacer el punto 1, 2, 3, 4, 5, así tal cual. Lo que estábamos hablando ahora, dejen que ellos hagan la co-creación, que ellos inventen, que ellos prueben, que ellos se equivoquen. Eso es súper importante para cerrar como todo ese ciclo, y eso es lo que hace de nuevo que, pues, lo que mencionamos ahorita, que las personas como que realmente disfruten. Entonces, yo creo que esa es la clave especialmente de la educación hoy en día. Y mencionas también algo muy importante. A veces tenemos la creencia de que si yo le doy a elegir al joven, pues se va a ir por lo más fácil o lo más, y a veces nos sorprenden, y yo creo que en la mayoría de los casos, si el chico está bien motivado y de dónde surge la motivación de él mismo, ya lo decías tú, pues hay que platicar con ellos, hay que interactuar con ellos y que ellos hablen, y la motivación la vamos a descubrir en ellos. Y segundo, darles la oportunidad de que el reto también se lo vayan poniendo a ellos. Yo creo que ellos tienen, cualquiera de nosotros, pues nos gusta ir midiendo nuestra vara, ¿no? Y siempre como querer llegar a un grado más arriba de donde estábamos. Y creo que esta tarde al menos hemos estado, a través de todo lo que nos compartes, creo que como docentes nos hemos llevado bastantes tips como para poderlos ir aplicando en nuestras aulas. Ahora vamos a regresar al ejercicio principal. ¿Cómo llevamos esto ahora desde el ámbito institucional? Ya no con alumnos, sino ahora con maestros. ¿Cómo puedes trabajar este tema de buscar la gamificación para que en un colectivo docente el maestro también encuentre la motivación? Y casi va a ir muy de la mano a lo que has estado trabajando, pero me gustaría que lo platicáramos. Este evento del Recrea Academy es un muy buen ejemplo de cómo se empieza a cambiar como el chip o el mindset de los maestros en ese caso, para que quieran implementar este tipo de estrategias. Todo lo que estamos hablando aquí y lo que hablé antes en la charla y lo que hablaré mañana, creo, en otra actividad, eso hace que las personas, primero es entender realmente qué es. Entonces, entre más lo podamos comunicar, si a alguien le gustó de acá, compártanlo con personas que ustedes crean que les pueda interesar también. Eso es lo primero. Y lo otro que hablamos al principio, muy al principio, porque no logramos ahondar, es ejemplos reales de qué tan efectivo es esto, porque a la final, buena parte de tomar la decisión de si uno quiere o no implementar este tipo de estrategias es el resultado. Entonces uno tiene que tener resultados poderosos y entre más hayan y más comunes sean y mejores, pues la gente se va convenciendo más, ¿cierto? Es como todas las revoluciones que han habido, revolución del Internet. Al principio la gente veía el tema de páginas web y le corrían, le decían como, no, ¿eso para qué? Eso no funciona, ¿quién abrió un sitio web? Hoy en día es obligatorio tener prácticamente un sitio web. Ya después todo el tema de redes sociales, al principio es como, la gente comparte fotos ahí, pone comentarios, eso no sirve. Lo que sirve es la publicidad tradicional, por ejemplo. Hoy en día el tema de los influencers para crear como conciencia de nuevos productos, servicios, es fundamental y cada vez coge más y más. Estamos literal en esa ola y ya se está como terminando de consolidar. Y lo mismo con todo, con inteligencia artificial. En este momento hay muchos que no están muy seguros de si deberían usar que ChatGPT, que todas estas cosas. Hay otros que sí lo están usando y dicen, pucha, esto es el futuro, démosle con...
Y cada vez pasa más rápido, pero en unos años ya todo el mundo, o sea, nadie, va a ser impensable que una persona no use en algo inteligencia artificial en su vida en pocos años. Estoy convencido. Entonces lo mismo pasa con la gamificación, pero eso pasa a medida como que más gente lo va usando y más se van, y cuando les funciona y ven que de verdad les mejoró la vida, pues van y le dicen a otras personas que hagan lo mismo. Entonces yo creo que es como un ciclo que tiene que pasar con las cosas que son buenas y que de verdad sirven. Y en este momento estamos más o menos ya como en esa ola. Todavía no estamos arriba de la ola, pero estamos ya empezando a subir. Y, y claro, con cosas como estas, como ya uno va subiendo y subiendo y se va adoptando pues como, así pues como en general en empresas, en colegios, en donde sea que lo llames. Hay, en términos de números, uno que presenté hoy, por ejemplo, un proyecto que hicimos con BitDegree. BitDegree es una plataforma online masiva de cursos, específicamente cursos de como para desarrolladores, también temas de criptomonedas y cómo funciona todo eso, la gente que se quiere especializar en ese tipo de cosas. Y es una plataforma de aprendizaje, entonces tienen los mismos dolores que los colegios, que las universidades, por ejemplo, que muchos alumnos no completan los cursos y se van, que los que se inscriben a un curso después no se inscriben a otro, o que se demoran mucho en terminarlo y aplazan semestres y así. Lo mismo pasa en esa plataforma, entonces con ellos pues lo gamificamos, eso pues hay muchos detalles ahí, pero después de gamificarlo, si no estoy mal, se aumentó como en 3 veces y media la cantidad de alumnos que completaban los cursos comparado con antes de que se gamificara, que es, o sea, es muy considerable. Se aumentó, si no estoy mal, 4 veces o algo así, todo fue como 3 o 4 veces la cantidad de alumnos que se inscribían a otros cursos después de terminar el primero, y se aumentó 3 veces qué tan rápido, o más bien se disminuyó el tiempo en el que el alumno se demoraba en completar un curso, a una tercera parte, que es muy bueno. Entonces, y ahí pasaban al siguiente. Entonces, eso no es una solución perfecta, porque tampoco pues es que, o sea, eso sí es un muy buen avance, todavía hay mucho más trecho, pero con datos como eso se puede empezar a convencer. Eso es porque es el de educación. Tenemos otros ejemplos de otros casos de estudio que son gigantes. Uno, probablemente el más grande, es con este banco Caixa, que lo mostré ahorita brevemente en la charla. Caixa Económica Federal, el segundo banco público más grande de Brasil. En ese caso, entre el 2018 y 2019, creo, el presidente del banco decidió hacer una experiencia gamificada para motivar a su equipo de ventas a que cumplieran los objetivos de ventas. Eso fue muy bueno que viniera del presidente del banco, porque así las cosas se mueven más rápido. Si el que está en la cabeza dice qué es lo que quiere hacer, todo el mundo obedece, todo el mundo hace, los presupuestos están, los tiempos. Todo. Entonces se implementó algo relativamente rápido. Haz de cuenta un programa de lealtad para el mismo equipo de ventas. A medida que ellos iban completando los objetivos que les ponían, iban accediendo a unos recursos que después les permitían recibir diferentes tipos de recompensas. Televisores, freidoras de aire, audífonos, todo este tipo de cosas. Ellos tenían una meta en ese banco, ese año, de aumentar las ganancias netas en 5%, que para una empresa de ese calibre es mucho. Era lo equivalente a $100 millones adicionales comparado con el año anterior. Un aumento significativo. Se lanzó esta experiencia gamificada y en 6 meses ya habían cumplido esa meta. Y en ese momento, entonces todos empezaron a preguntar como, bueno, ya cumplimos la meta, ¿qué hacemos? ¿Nos quedan 6 meses? ¿Paramos o seguimos o qué hacemos? Y el presidente dijo, no, sigamos con toda. Incluso, como ya logramos esa meta y tenemos toda esta plata adicional, mejoremos las recompensas a ver qué pasa. Entonces ya aparte de los televisores y tazas y todo esto, empezaron a dar carros, por ejemplo, paquetes de viajes a Cancún, ese tipo de cosas. Y como le metieron más fuerza y mejores recompensas y todo, en esos otros 6 meses
se logró aumentar no solo a 5, sino como si no estoy mal, al 47% adicional, lo equivalente a $1.000 millones en ese momento. Fue tanto el impacto de esos $1.000 millones extra que Caixa pasó ese año de ser el segundo banco público más grande de Brasil a ser el primero, usando gamificación. Incluso ahí fue interesante porque cuando se estaba haciendo todo ese proyecto y estaban ganando toda esa plata, habían personas dentro del banco que decían como hey, toda esta gente de mi equipo de ventas está todo el día con el celular y está jugando y está viendo este programa que ustedes hicieron. Incluso me acuerdo que en algún momento decidieron sacar como una especie de promoción dentro de la experiencia de tiempo limitado, algo que solamente ellos coleccionaban unas piezas de rompecabezas y cuando tenían todo el rompecabezas podían reclamar el premio. Había unas piezas de esas que eran muy escasas, casi no salían, y se decidió que en un día, por media hora, varias de esas piezas que eran tan escasas iban a estar disponibles para que las personas las pudieran como comprar en la tienda. En ese momento, todas las oficinas, todas las personas que estaban jugando, que eran un poco más de 70,000 personas, dejaron de trabajar como por 5 minutos o 10 minutos, porque a la hora en punto, absolutamente todos estaban en el celular tratando de conseguir las piezas. O sea, literalmente el banco dejó de trabajar a nivel nacional por 5 o 10 minutos gracias a eso. Entonces, cuando muchos de los, ¿cómo se dice? Como los managers, los directores, pues, o los jefes, pues, de esos equipos de ventas, empezaron a ver eso. Algunos les gustó mucho, pero habían otros que decían como, no, pues esta gente, o sea, ustedes están haciendo esto, la gente no está trabajando casi porque están mirando, Entonces, diciendo un poco como, no, pues de esto como que tenemos que bajarle porque la gente no está trabajando. Pero entonces ahí como que la discusión era como, ok, usted, o sea, está dispuesto a no hacer $1.000 millones solamente porque le molesta ver que las personas la estén pasando bien en el trabajo. Como que en serio es tan horrible que está dispuesto a no tener la experiencia y dejar de ganar esa plata. Entonces, claro, ya cuando uno lo racionaliza de esa forma, pues como que no tiene ningún sentido, pero igual hay personas que siguen como con la mentalidad de que no, es que la persona debería estar en el computador tecleando, pero si está en el celular, como que eso es impensable, no están trabajando, no, pero los números hablan diferente, los números dicen otra cosa. Al final fue un éxito y pues bueno, ya ese es un caso de éxito muy grande. Entonces, cuando la gente ve este tipo de cosas, empieza a entender que esto es cosa seria. Fíjate, exactamente, el juego es cosa seria. Algo bien interesante que comentas, o sea, a veces creemos que lo divertido está peleado con el aprendizaje o con el conocimiento, ¿no? Creemos que si los niños están moviéndose y están platicando y están jugando, no van a aprender. Y creemos que si el niño está callado y está con la mirada perdida hacia el maestro, está aprendiendo. Incluso me temo que algunos directivos así lo creen, ¿no? Si pasan por el salón y ven que el salón está callado y que los niños están hasta anotando, están aprendiendo más que cuando hay una actividad lúdica donde los chicos, que ya lo dijiste tú, la motivación, la interacción se está dando, y hay lugares donde se prohíbe. Yo quiero pensar que los docentes que estamos hoy aquí conectados y aprendiendo gracias a Recrea Academy 2024, pues tenemos ya este cambio de mentalidad y hemos de alguna manera hemos ido rompiendo estas estructuras arcaicas que de alguna manera hoy en día nos están diciendo que ya no funcionan. Fíjate que hay demasiados comentarios en el chat, no me gustaría no dejar de revisar algunos. Por ejemplo, aquí mencionaban, aquí la mayoría de maestros pues dicen secundaria o primaria de alguna, como que tienen por ahí el encargo de algunos de sus directivos, pero hay datos importantes. Por ejemplo, algo nuevo en el aula como la gamificación siempre motivará a nuestros alumnos, desde luego. Tú lo comentabas con la aplicación esta que hicieron, y esto aplicado al aula, creo, es que básicamente todo lo que has estado hablando ahorita, lo que hablabas de la empresa, pues se aplica completamente al trabajo del aula, ¿no? Y a veces a lo mejor mandar a imprimir unos stickers y recortarlos, y como dices tú, edición limitada y cosas por el estilo,
En realidad los jóvenes no, los chicos no van por una calificación, en realidad ellos van por la experiencia, y cuando logramos hacer el clic para que el niño vaya porque quiere aprender, creo que logramos el objetivo, ¿no? Que descubra el aprendizaje, que se informe y sobre todo que en los salones de clases, en las escuelas, los jóvenes aprendan a relacionarse y a interactuar para saber vivir en sociedad, y qué mejor que sea por medio de la gamificación. Oye, veo que ya casi estamos por terminar. No sé si sería un buen momento para dejar que aquí nuestros colegas nos escriban a través del chat si tienen alguna duda, algún comentario que quisieran que se trabajara, que se platicara. Adelante. Mientras están escribiendo, me gustaría que nos hablaras un poco de lo que es Octálisis, porque lo mencionas mucho, pero no tenemos claro qué es, sobre todo aquellos que no estuvimos en la charla. A ver si nos pudieras platicar y yo voy a estar leyendo el chat. Va. Ya, Octálisis son dos cosas. Octálisis, por un lado, es una metodología de diseño de gamificación, que es el octágono azul. Si lo buscan por ahí, es la unión de dos palabras, octágono y análisis, Octálisis, con Y en la mitad. Entonces, lo primero es eso, la parte académica, de metodología, de toda la teoría, todo lo que hemos venido hablando es eso, la teoría. Lo que también es Octálisis es el Octálisis Group, que es la empresa que se dedica, también creada por Yukai, que fue el creador del framework, y por otro socio suyo, que se dedica a implementar esta teoría en proyectos en el mundo real. Y a través de esa empresa, que es donde yo estoy, es que hemos hecho los proyectos que te mencionaba, el de Caixa, el del banco, el de BitDegree y muchos más, con empresas pequeñas, medianas y grandes. Entonces es una consultora internacional que se dedica a eso, a mejorar productos, servicios y experiencias a través de la gamificación para hacerlos mucho más entretenidos para las personas y gracias a eso lograr cambiar su comportamiento para que pues sea un gana-gana, que ellos la pasen mejor y que la empresa también se beneficie de que interactúan más con todo eso, con productos, servicios, experiencias. Aquí nos comentan que, ¿qué le dirías a los maestros que creen que ese tipo de estrategias que comentas son conductistas? Sí tiene que ver, yo creo que hay de todo, pero claro, especialmente cuando yo hablo de recompensa o castigo, pues es conductista, algo que está, pero, o sea, sí, claro, o sea, son cosas, no es malo, es simplemente algo que, lo malo es cómo la utiliza uno. Por ejemplo, hablábamos del tipo de motivación de impredecibilidad. Yo la impredecibilidad la puedo usar de muchas formas. Por ejemplo, puedo utilizarla para que mis alumnos se interesen mucho más por la temática que yo les voy a presentar en la siguiente clase, dándoles como una sinopsis o contándoles una historia. Pero yo también la puedo utilizar para crear un casino y quitarle la plata a todos los que vayan allá y hacer que muchos terminen la quiebra y, en fin. Entonces estamos hablando de herramientas. El uso que las personas le den a la herramienta es lo que realmente termina siendo bueno o malo. Conductismo funciona porque así funciona el cerebro. Si nosotros usamos ese conocimiento de cómo funciona eso para hacer algo que es beneficioso, en este caso para el alumno, como que aprenda realmente una temática que seguramente le va a servir en el futuro, que le vayan bien en los exámenes, todo eso, pues es algo bueno. Si yo lo uso pues para algo que va a perjudicar al usuario final, obviamente es malo. Entonces yo creo que es como que no asumir que algo es bueno o malo cuando hablamos de herramientas, depende más del que lo use y cómo lo use, más que de la herramienta misma. Es lo mismo con el Internet. Es increíble, ¿quién diría que sería mejor que no existiera el Internet? Poca gente, pero en el Internet hay cosas muy oscuras, ¿cierto? Hay de todo. Pero porque le dan un mal uso, al final del día es una herramienta. Entonces yo creo que es como, ya eso depende pues como de la moralidad y la ética del que lo esté usando. Y ojalá los que se quieran especializar en esto, como nosotros que lo hemos hecho, lo hagan para el bien. Por ejemplo, nosotros en el Octálisis Group, que es la empresa, no trabajamos nunca con casinos o empresas de tabaco o alcohol o ninguno de ese tipo de cosas que generan adicciones. Y muchas veces nos llegan solicitudes de proyectos con eso y de hecho
que pagan bastante bien, pero nosotros no lo hacemos porque sabemos que eso es perjudicial para el cliente final. A veces también hacemos productos gratis, pro bono, para causas que de verdad pues como que son muy, muy benéficas. Había un proyecto hace varios años en China, que era una fundación creo que asociada con el gobierno o algo así, que estaba buscando mejorar los hábitos alimenticios de los niños pues como más pequeños, más jóvenes. Entonces ellos hicieron un programa que se llama Food Heroes, en donde le trataban de enseñar a través de actividades gamificadas a los niños que debían comer el arco iris todos los días. El arco iris es como todos los colores, es decir, brócoli, una manzana roja o lo que sea, así como tratar de llenar eso para que comieran eso en vez de ir, no sé, a un McDonald's o lo que sea de comida rápida y abusar de ese tipo de cosas. Entonces, en ese proyecto, por ejemplo, si no estoy mal, lo hicimos gratis porque era para una causa benéfica. Y así hay varios también. Entonces nosotros también tratamos pues como de poner como esa semillita pues como para ayudar. Y yo creo también que aquí el comentario va sobre todo cuando te casas, ¿no? Con el conductismo. Yo creo que hoy en día tendremos que utilizar las diferentes corrientes para poder llegar a un objetivo, ¿no? Creo que no está peleado lo uno con lo otro. Fíjate que aquí nos piden, ya es la tercera persona que nos dice qué libros nos recomiendas para este tema y te agradecen por la gran exposición que nos estás compartiendo. La verdad es que ha sido una tarde muy enriquecedora. ¿Qué libros? Y a lo mejor un par de libros que nos puedes recomendar para que nos pongamos a investigar aquí a ver si podemos conseguir algunos en México. Ya, digamos que el primer libro de gamificación como tal, o sea, el que yo recomiendo, y puede que esté sesgado, pero es mi experiencia, es el de Yukai. Se llama Gamificación Accionable más allá de puntos, medallas y rankings, y él explica todo lo que hablamos acá, con mucho más detalle y ejemplos, relativamente fácil de leer porque es como su historia personal, de cómo él empezó a descubrir este tipo de cosas, que lo llevó a terminar haciendo pues como todo este framework. Entonces, ese en términos de gamificación, la verdad sí es muy recomendado. Incluso, si quieren, de todos los que estén ahí, me pueden buscar en LinkedIn, Simón Duque Gamificación, y ahí salgo yo, me pueden reconocer por el pelo y la barba y todo eso. Si conectan, si me envían una solicitud de conexión, podemos gamificar un poquito el proceso. Si me envían una solicitud de conexión en los próximos 15 minutos y en el mensajito, después de que los acepte, me escriben Recrea Academy o algo, o Recrea o algo que referente a esto, yo les voy a enviar gratis el libro de Yukai en PDF para que lo tengan. Ese es uno. Repíteles a ver otra vez a través de qué plataforma y qué tienen que hacer. LinkedIn, como quieran llamarlo. Se meten y me buscan a mí, Simón Duque. Si hay muchas opciones y no me reconocen, pueden escribir Simón Duque Gamificación y ahí seguro les sale. Conectan conmigo, no me sigan solamente, mándenme solicitud de conexión, a mí me gusta conectar con todas las personas que les interese este tema. Y en la solicitud de conexión, ya sea ahí mismo o cuando yo los acepte en un rato, me mandan un mensaje y me dicen Recrea Academy o ¿cierto? Algo referente a lo de hoy, o Recrea o como quieran. Y así yo les envío el libro de Yukai. Pero tiene que ser las solicitudes que me lleguen en los próximos 15 minutos. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Miren, pues ya se lanzó el reto. Fíjense, también alguien comenta aquí que gracias por apoyarnos a comprender el tema de la gamificación. Dice, es complejo, pero no imposible de llevar a la práctica. Incluso hay comunidades, comunidades de gamificación en el aula. En España tengo entendido que lo tienen desarrollado de manera muy extensa, donde también aprovechando aquí algunos comentarios de los docentes que nos están compartiendo, comentan, hay que aprender a compartir y a copiar. Copiemos lo que otros están haciendo para poder ir revolucionando nuestra actividad dentro del aula. Sí, total. Muchos de copiar, o sea, puede llegar a sonar mal, pero es que es eso, uno copia y mejora. Y es el motivo por el que porque personalmente yo vengo acá y les comparto y les digo, y es honesto lo de que me añadan y me escriban, porque todas las personas que me escriben, yo les ayudo si es que necesitan ayuda en algo, les doy mi perspectiva, no me voy a poner a diseñar pues como gratis para todo el mundo porque no hay tiempo,
pero si les puedo dar pues como mi opinión o lo que sea y ayudar en lo que sea, pues ahí estoy. Entonces de copiar, colaborar y en los mismos diseños de nosotros también, si hay alguna experiencia de gamificación buena que hayamos hecho en el pasado, que otra empresa, otra persona haya hecho e hizo algo muy bueno, pues nos podemos basar perfectamente. Y lo mismo, o sea, nosotros también como que alentamos a las otras personas y empresas a que miren los casos de estudio, que miren las cosas que nosotros hemos hecho y que han salido bien y que copien cuando se debe copiar. No solamente por copiar significa que va a funcionar, porque puede ser en el contexto diferente, pero si ven algo bueno, aprovechen y copien y todo esto es muy de colaboración, entonces... Oye, Simón, nos piden que si tienes, aparte de LinkedIn, alguna otra red social donde nos puedas compartir este tipo de contenido. Es que tengo Instagram, pero es como de Instagram personal, entonces no van a ver nada de Octálisis. Así que si quieren ver los viajes de Simón, ahí pueden seguir. Lanzo otro reto ahorita. Sí, siguen mis viajes. Sí. No, a ver, LinkedIn, creo que en Instagram y en las otras redes está la página de Octálisis, en español, muchas veces se llama, en casi todos es Octálisis Latinoamérica, o The Octálisis Group Latinoamérica, entonces también pueden hacer eso, pero pues conmigo directamente, por ahora, la que yo más manejo es LinkedIn. Yo sé que no es la red social más común, pero es como la que más contenido tiene. Incluso ahí también tenemos página de Octálisis y tenemos contenido en muchos formatos, en carrusel, en video, en artículos, en español, que pueden pues consumir y aprender pues como mucho de ahí. Pero sí, lastimosamente esa es como en donde hemos enfocado como todos los esfuerzos de Latinoamérica. Fíjate que ya estamos a escasos 5 minutos, creo, ¿verdad?, de terminar esta transmisión. Ya, técnicamente ya terminó. Quisiera que, sobre todo, agradecer, aparte de agradecer a Simón, también a todos los docentes que se han tomado el tiempo de estar presentes en esta transmisión, y no únicamente en esta, sino en todas las transmisiones que Recrea Academy o en las sesiones que hemos tenido en presencial, y de alguna manera seguir actualizándose, seguir buscando mejores prácticas, porque definitivamente la labor docente es una labor de crecimiento que se tiene que estar dando constantemente, y qué mejor que existan estos espacios que crea la Secretaría de Educación Jalisco para que los docentes sigamos mejorando nuestras prácticas educativas. Y ya para cerrar, Simón, no sé si te gustaría hacer un cierre épico, ¿no? Así de un buen reto para que la comunidad pues se lleve por ahí el último tip o un mensaje. Sí, yo creo que con todo este tipo de charlas, el reto es que comiencen a aplicar de una forma u otra los tips, por ejemplo, de los que hablamos antes. Y como para alentarlos un poquito a que de verdad lo hagan, porque yo sé que es difícil, hay otras prioridades, muchas veces como que no tomamos acción. Si alguien tiene un proyecto de gamificación bien bueno que esté haciendo en este momento y empiezan a aplicar todos estos tips y les va muy bien, cuando ya lo tengan bien y tengan algún tipo de resultados y algo, me pueden escribir, yo lo puedo ver, y si hicieron algo como bacán, lo podemos publicar incluso directamente desde Octálisis. Incluso yo podría decirle a Yukai que haga un video chiquito al respecto hablando de eso y que los mencione obviamente y que les dé pues como ese reconocimiento para que les dé más visibilidad literal a nivel mundial, porque él hace conferencias en todo el mundo. Pues ya escucharon, tenemos 2 retos. Esta sesión va a quedar grabada para que la puedan revisar. Pueden regresar el video y poner justo donde está hablando de sus redes sociales. Y no nos resta más que agradecerte, Simón Duque, y a todos ustedes que nos visitan, que nos están visitando desde casa. Saludos y nos vemos, gracias. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Iniciamos el segundo día de Recrea Academy 2024. Adiós.